Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes, ya tan cerca de la fiesta de Pentecostés. Ahorita estamos con el padre Juan Luis Castilla, que nos está acompañando desde Guatemala. Muchísimas gracias, padre. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes a todos. Y efectivamente, mi nombre es Juan Luis Castilla y vivo acá en Ciudad de Guatemala. Soy parte de la prelatura del Opus Dei y trabajo aquí apostólicamente aquí en Guatemala. Y bueno, eso. Entonces, efectivamente, de cara a la cercanía de la fiesta de Pentecostés, que quedan ya pocos días, pensaba que podíamos hablar algunas ideas sobre el Espíritu Santo, más que entrar en aspectos teológicos, dogmáticos, que eso podemos tomar Catecismo de la Iglesia o algún otro texto que nos pueda ampliar un poco más los conocimientos teológicos. Pensaba un poco más enfocarme en el carácter espiritual que tiene la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano, ¿no? Un poco, por eso hemos titulado un poco Dejar obrar al Espíritu Santo, ¿no? En eso. Entonces, quiero empezar comentando, no sé, un detalle que escribe San José María, el fundador del Opus Dei, en la homilía El Gran Desconocido, donde va hablando sobre la fiesta de Pentecostés. En cierto momento, él cuenta una anécdota que le pasó hace muchos años. Dice San José María, un día un amigo de buen corazón, pero que no tenía fe, me dijo mientras señalaba un mapamundo: mire de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué quieres que mire?, le pregunté. Su respuesta fue: el fracaso de Cristo. Tantos siglos procurando meter en la vida de los cristianos, en la vida de los hombres, perdón, su doctrina, y vea los resultados. Me llené, dice San José María, en un primer momento de tristeza. Es un gran dolor, en efecto, considerar que son muchos los que aún no conocen al Señor y que entre los que le conocen son muchos también los que viven como si no lo conocieran. Pero esa sensación, dice San José María, duró solo un instante para dejar paso al amor y al agradecimiento, porque Jesús ha querido hacer a cada hombre cooperador libre de su obra redentora. No ha fracasado. Su doctrina y su vida están fecundando continuamente el mundo. La redención por él realizada es suficiente y sobreabundante. Comento esto, o leo, mejor dicho, este texto de San José María en esa homilía del Gran Desconocido, porque a veces nos podemos topar con esto, ver las diversas situaciones del ambiente, de la sociedad en la que nos desenvolvemos y decir, el fracaso de Cristo, ¿no? Un poco, bueno, ¿dónde está Cristo? ¿Verdad? ¿Dónde está Cristo? Si en esta familia cristiana de misa de domingo, etcétera, pues ¿dónde está Cristo? ¿No? Porque tienen una crisis ahora matrimonial. ¿O dónde está Cristo? Si pues en esta familia pues el hijo pues, ha tenido estas diversas situaciones. Cristo está ahí presente. No ha fracasado. Está ahí. A veces somos los hombres, como dice él, los que nos olvidamos o no le conocemos. Con esto, pues, ¿qué nos trae a colación? Pues que este suceso de la solemnidad de Pentecostés, lo que viene a producir en la vida del cristiano es una revolución. Dios quiere que nosotros seamos unos rebeldes con una razón de fondo, ¿no? No una rebeldía sin razón o con una razón simplemente egoísta o tendiendo al relativismo. Al contrario, lo que busca es que seamos unos rebeldes que podamos transmitir la alegría de Cristo a los demás con nuestra vida. Entonces quería que fuéramos a los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo segundo, donde nos narra la venida del Espíritu Santo. Nos va contando los Hechos de los Apóstoles, que al cumplirse el día Pentecostés, o sea, 50 días después de haber resucitado nuestro Señor, estaban todos juntos en un mismo lugar. Pues, primera característica del Espíritu Santo en la vida del cristiano, la unidad. La unidad. O sea, un cristiano que no busque la unidad, un cristiano que no fomente la unidad, unidad de vida en un plano personal, la unidad en la familia, la unidad con los pastores de la iglesia, la unidad con el Papa, no ha comprendido el sentido de lo que es un cristiano. ¿Por qué? Porque o bien es un cristiano que carece o que ha estacionado el vehículo, ha estacionado al Espíritu Santo en el parqueo. ¿Por qué? Porque la unidad es una consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por algo empieza así: al cumplirse el día Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Juntos en un mismo lugar significa viviendo esa unidad que como iglesia debemos vivir. Y bueno, de ahí sigue la narración de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Vino del cielo un ruido como un viento impetuoso, ¿no? Que interrumpe, llena toda la casa, ¿no? Y aparecen las lenguas de fuego,
se dividían, se posaban sobre cada uno, todos los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo y comienza la revolución, ¿no? Comienza esa rebeldía, que es comenzar a hablar ¿no? en diversas lenguas la vida de Cristo, la persona de Cristo, ¿no? Entonces, ahí es donde sucede ese gran milagro. Estaban cuántas personas, ¿no? De cuántos lugares, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, lenguas tan diversas que todos les entendían en su idioma, en su lengua. La gente se quedó admirada, perpleja, dice el catecismo, la Sagrada Escritura. Les oía hablar en su propia lengua. Siempre hay algunos que dicen, estos están borrachos, ¿no? ¿Por qué está hablando así? Etcétera, ¿no? Pero empiezan, y así. Y después de esto, ¿qué sucede? El discurso de San Pedro. En ese versículo 14 de este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pedro de pie alza la voz y declara, habitantes, no estamos borrachos, aclara, ¿no? Es por acción del Espíritu Santo. Y así, todo ese discurso, etcétera. Y al final, ¿cómo termina este episodio? Aceptaron su palabra y fueron bautizados aquel día unas 3.000 almas. Uno dice 3.000, ¿por qué? Por dejar hacer al Espíritu Santo. De una otra manera, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre nosotros, pues la garantía, ¿no? Es el sello de garantía que Dios nos deja. Mejor dicho, el sello de garantía que Dios no nos ha dejado, ¿verdad? Ha querido Dios dejarnos al Paráclito, al Consolador, ¿para qué? Para que no admitamos esos sentimientos de orfandad. Y cuando la vida cristiana, cuando nosotros, cristianos, en medio del mundo, ahí donde Dios nos ha puesto a que demos testimonio de Él, damos paso a estos sentimientos de orfandad, detengámonos y recordemos que tenemos al Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de estos apóstoles, como en la nuestra? Los revoluciona, los mueve de su comodidad, le rompe ese círculo de confort, ¿no? Hace unos días celebrábamos la fiesta de la solemnidad de la ascensión del Señor. Y ya en ese episodio de los Hechos de los Apóstoles, en ese primer capítulo, en esos versículos del 7 al 10, ¿no? Ya encontramos esas luces, esas características del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Hablamos de la unidad, pero también vemos lo que nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, que nuestro Señor les dice, no es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Primera cosa, el Espíritu Santo nos da fuerza. ¿Para qué? Para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Después de esto, pues lo observan, se eleva, una nube lo cubre, lo oculta los ojos, se detienen mirando. El Evangelio de ese día, San Lucas nos dice que vuelven alegres a Jerusalén. Entonces, ¿qué característica nos da la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? La unidad, la fuerza, la fortaleza para mantenernos de pie. Yo suelo decir con frecuencia, para hacer esa asta del cual está colgada una bandera, que el viento la mueve a su antojo, pero nosotros somos el asta por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Luego, ¿qué nos da? Que somos testimonio. Y es bueno pensar el ejemplo que damos, las palabras que transmitimos, más que un discurso, más que tomar la Biblia bajo el brazo, irnos al parque central de la ciudad donde estemos, es la palabra de comprensión, de cariño, de caridad, de paciencia a todos, a la familia, a los colegas, etcétera, etcétera. El ejemplo. El Espíritu Santo nos dice, tienes la fuerza, la fortaleza. Tienes la característica de que das testimonio de Cristo con tu palabra y tu ejemplo. ¿Qué más nos dice el Espíritu Santo? Otra característica, que estamos llamados a una misión apostólica, es decir, a darle a conocer ahí donde estamos. A veces pensamos en misión apostólica, actividad de Semana Santa, vamos a evangelizar, muy bien, o bien me traslado a un país en misión y empiezo a hacer esto, pero pierdo de vista que en la vida familiar, en la vida social, en la vida del barrio, en la vida parroquial, en los diversos momentos donde estamos llamados a dar a conocer a Cristo, esa misión apostólica. A veces tiene esos matices de ir a un lugar para poder dar a conocer o reforzar la fe en una comunidad, pero lo ordinario será distinto. Luego, ¿qué más nos dice el Espíritu Santo? Pues que tenemos que fijar los ojos en Cristo. Y así termina este episodio, este versículo 10, ¿no? Estaban mirando atentamente al cielo mientras él se iba. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros si lo dejamos actuar? Que pongamos los ojos en Cristo.
Cuando quitamos los ojos de Cristo, es donde todo se derrumba. Perdón la expresión, nos harta vivir la fe, nos harta ir a la iglesia, nos harta frecuentar los sacramentos, nos cansa ponernos a rezar. ¿Por qué? Porque he dejado de ver a Cristo. Yo suelo decir también con frecuencia que nos rodeamos de espejos y empezamos solo a vernos a nosotros mismos y nos perdemos la belleza que tiene, la trascendencia que tiene las personas a nuestro alrededor, lo que nos aportan con su ejemplo, con su palabra, con su lucha por vivir una vida cristiana. Entonces, para lograr todas estas consecuencias, la fuerza, el testimonio de vida, la unidad, la misión apostólica, eh, pues poner los ojos en Cristo, resulta imprescindible escuchar al Espíritu Santo y dejarle obrar. Decía San José María en esta homilía también del gran desconocido, decía, por desgracia el Paráclito es para algunos cristianos el gran desconocido. Un nombre que se pronuncia, pero no es alguno, una de las tres personas con quien se habla y de quien se vive, una de las tres personas de la Trinidad. Y a veces nos puede pasar a nosotros eso mismo, ¿no? Ser para nosotros el gran desconocido. Escuchaba en cierto momento a un sacerdote, un capellán de un colegio, hablando, contaba él, y hablando con los niños para el Espíritu Santo en la víspera de esta solemnidad de Pentecostés, niños pequeños de primaria, primero, segundo primaria o tercero máximo, les preguntaba quién era el Espíritu Santo para ellos. Y había todo un montón de opiniones, ¿no? Cuenta él. Algunos dicen, es una palomita, ¿no? Es un pajarito, es una llamita, ¿no? Y en cierto momento un niño levanta la mano y dice, el Espíritu Santo es el de los hombros. Ajá, dice el párroco, el capellán de este colegio, dice, muy bien, se acomodó y dice, a ver, explícame un poco más, ¿qué es el de los hombros? Sí, el Espíritu Santo es el de los hombros, porque decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces él soltó la carcajada. Con esta sencillez de un niño, para nosotros puede ser el gran desconocido, ¿sí? Pero es que no sé en qué momento voy a tratar al Espíritu Santo, en qué momento lo voy a escuchar. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos hemos hecho la señal de la cruz? Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice San José María, por desgracia el Paráclito es para algunos cristianos el gran desconocido, ¿verdad? Un nombre que se pronuncia, pero que no es alguno con quien se habla o de quien se vive. Entonces hace falta ese cambio en nosotros. ¿Por qué? El Espíritu Santo, en otro momento San José María también lo decía así, el Espíritu Santo no es un artista que dibuja en nosotros la divina sustancia, como si él fuera ajeno a ella. No es de esa forma como nos conduce a la semejanza divina, sino que él mismo, que es Dios y de Dios procede, se imprime en nuestros corazones. En los corazones que lo reciben como el sello sobre la cera, ese sello, ¿no? que se deja. Y de esa forma la comunicación de sí y la semejanza restablece la naturaleza, la belleza de ese modelo divino en nuestra vida. Entonces, el no admitir sentimientos de tristeza, de orfandad, es tener la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Un consejo que le daban a San José María, le decían, no hable con el Espíritu Santo, óigale, escuche, ¿no? Qué interesante, porque si buscamos en el diccionario qué significa escuchar, vemos que el escuchar, esa actitud de escuchar es un acto libre, requiere atención, requiere reflexión, diferencia de oírle. ¿El oír qué es? Pues el oír es oír algo, oír a alguien. Es una acción de este sentido, ¿no? Del oído, ¿verdad? En cambio, el escuchar es esa voluntariedad, es esa intención que yo tengo de poner de mi parte para estar atenta a lo que ese alguien, no un sonido X que se percibe con el oído, ¿no? La bocina del automóvil o la sirena ante una emergencia. No, es detenerme a escuchar atentamente lo que alguien quiere decir. Pero entonces no es una escucha pasiva. Yo estoy atento, sí, me dicen, entra y sale, entra y sale. No, es una actitud de escucha activa. ¿Por qué? Porque requiere nuestra conciencia y nuestra voluntariedad. Entonces, con esta definición, es bueno que podamos ver que la escucha atenta al Espíritu Santo nos lleva a ser dóciles. A ser dóciles. ¿Cuánto cuesta obedecer? Y no pensemos en nuestros padres, ¿no? ¿Cuántos jalones de oreja nos han dado? O nos dan todavía, aunque seamos ya mayores, pues llega mamá, llega papá y dice,
te dije que cuidaras, te dije que te pusieras el abrigo porque ese viento del cambio de clima te iba a hacer daño, ¿sí? Pues la escucha del Espíritu Santo es así. Con esas inspiraciones nos va dando estos colores sobrenaturales. ¿A qué? A nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras acciones. Va siendo Él quien nos va empujando a poner los ojos en Cristo, a que la doctrina de Cristo la asimilemos con profundidad. Es el que nos da la luz. Es el que lleva la leña para ponerla en la fogata y que no solo haya calor en una habitación, sino que esté esa luz que permita iluminar qué hay en esa habitación. Entonces decía, si somos dóciles, la imagen de Cristo en nuestra vida se irá forjando, que es el reto que tenemos todos los cristianos, reflejar con nuestra conducta, con nuestros actos, pensamientos, la vida de Cristo. El Espíritu Santo, decía el Papa Francisco en una homilía en el 2018, es un fuerte reconstituyente. Y lo decía, me parece que en una solemnidad de Pentecostés, en una homilía, decía, en este día aprendemos qué hacer cuando necesitamos un cambio verdadero. ¿Quién de nosotros no lo necesita? Sobre todo cuando estamos hundidos, cuando estamos cansados por el peso de la vida, cuando nuestras debilidades nos oprimen, cuando avanzar es difícil y amar parece imposible. Entonces necesitamos un fuerte reconstituyente, y lo pone entre comillas el Papa, ¿no? Con esa gracia. Es Él, la fuerza de Dios. Es Él que, como profesamos en el credo, da la vida. Qué bien nos vendrá a asumir cada día este reconstituyente de vida. Para esa bebida energética que a veces toman los muchachos para seguir aguantando los desvelos ante las tareas, ¿no? De la universidad o en otro momento. Continúa el Papa, qué bien nos vendrá a asumir cada día este reconstituyente de vida. Decir cuando despertamos, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi jornada. Ser dóciles, ser dóciles. Escuchar al Espíritu Santo entonces y dejarlo obrar. ¿El dejarlo obrar en qué manera? En la vida espiritual. ¿Cómo? A través de los sacramentos, en concreto la frecuencia de sacramentos. Si queremos escuchar al Espíritu Santo, si queremos obrar en Él, si queremos que sea un reconstituyente, debemos tener una vida sacramental. ¿Qué significa eso? Frecuencia de la confesión y frecuencia de la recepción de la Eucaristía. Si no, vamos a vivir del aire. Así como cada día tomamos un pedazo de pan para alimentarnos, necesitamos de la Eucaristía para identificarnos con Cristo, para que el Espíritu Santo venga y meta el bisturí, acomode todo. La confesión también. Decía en otro momento el Papa Francisco que Jesús resucitado, en la primera vez que se aparece a los suyos, dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Jesús no los condena, a pesar de que los habían abandonado, a los discípulos, ¿no? A los apóstoles. Les habían negado Pedro en su pasión, sino que les da el espíritu de perdón. El Espíritu Santo es el primer don del resucitado y se da en primer lugar para perdonar los pecados. Por eso frecuencia de sacramento. Si queremos dejar obrar al Espíritu Santo, vayamos a confesarnos. Que no sea la confesión anual que nos pide la Iglesia como obligatoriedad entre sus 5 mandamientos, sino esa confesión semanal, quincenal, mensual, la frecuencia de cada uno. Yo muchas veces en el colegio donde trabajo como capellán, les digo a las alumnas, ¿por qué mandamos a lavar la ropa cada semana? ¿O por qué nos cambiamos de ropa cada día si no hemos hecho educación física? Porque el polvo se pega, el viento se pega. Por eso nos cambiamos, aunque uno dice, está limpia, uno dice, está sucia. El alma es igual, por eso la frecuencia de la confesión es fundamental si queremos escuchar, si queremos dejar obrar al Espíritu Santo. Si no, no vamos a ser capaces de disfrutar y tomar ese reconstituyente. Y luego la vida de oración. Muchas veces hemos escuchado que se dice que Dios habla bajito, ¿no? Susurra. Y el Espíritu Santo es eso. Es ese viento, ¿no? Aquí dice los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El texto que leíamos de la Avenida Pentecostés. Y rompió el cielo un ruido, ¿verdad? Un viento impetuoso. Pero muchas veces será una brisa. La vida de oración. La vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios. Tener intimidad. Si no tenemos intimidad con Dios, no sabremos dejar obrar al Espíritu Santo. Nos tenemos que acostumbrar a frecuentar al Espíritu Santo en esos momentos de oración. ¿Por qué? Porque su ayuda es indispensable para tener
vida sobrenatural, vida interior. Si no, estamos construyendo castillos en el aire. Aquí vamos a la oración. La oración es hablar de Él y de nosotros. La oración es ir a hablar con el amigo, con el mejor amigo que tenemos, que como buen amigo nos va a decir, ánimo, vas bien, nos va a decir, no seas tonto, un jalón de orejas, voltea la mirada, vuelve aquí, como el Waze, ¿no? Esta aplicación para dirigir el tráfico, ¿no? Gira a la izquierda, gira a la derecha. En la oración, el Espíritu Santo nos va diciendo eso. Va provocando esa renovación interior. Entonces, las inspiraciones del Espíritu Santo, esos deseos que deposita en nuestro corazón, esas emociones, esas insinuaciones a veces a través del consejo de un amigo, a través de una lectura cultural, de la lectura del Evangelio, de un comentario que me dijeron en la confesión, de esta frase que dijo en la homilía del sacerdote, que probablemente no se acuerda que la haya dicho, pero uno dice, se me quedó grabada, es el Espíritu Santo. Entonces, abrir los oídos a la voz del Espíritu Santo, queriendo ser dóciles, teniendo iniciativa para secundar lo que me dice. Quiero terminar comentando, leyendo una oración de, del, del Papa Juan Pablo II, un relato sobre San Juan Pablo II y los dones del Espíritu Santo. Cuentan que es una oración que Juan Pablo II rezó todos los días hasta su muerte, ¿verdad? Que una oración que le fue dictada por su papá, ¿verdad? Que con mucha convicción le habló. Y decía San Juan Pablo II, todavía puedo oír su voz hoy, hablando sobre esta oración al Espíritu Santo. Fue esta oración, cuentan, la que le llevó a la santidad. Y Juan Pablo II animó a los jóvenes a rezar siempre y en todas partes esta oración. Ya a los 9 años, como le llamaban Lolek, ¿no? Al Papa Boctila, a los 9 años perdió a su madre. Y después de su madre, pues después de la muerte de su madre, perdón, se hizo monaguillo, como hemos leído en algunas biografías. Y cuando su padre se dio cuenta de esto, le dijo a Juan Pablo II, no eres un buen monaguillo. ¿Por qué? Porque no rezas lo suficiente al Espíritu Santo. Deberías rezar. Después de esta palabra le mostró esta oración a su hijo, ¿no? ¿Cuál es esa oración? La voy a leer. Dice, Espíritu Santo, te pido el don de la sabiduría para conocerte a ti y tu divina perfección. El don del entendimiento para comprender mejor el espíritu de los misterios de la Santa Fe. El don de ciencia para guiarme en mi vida por los principios de esa fe. El don del consejo para poder buscar consejo en todo y encontrarlo siempre en ti. El don de la fortaleza para que ningún miedo o consideraciones terrenales puedan alejarme jamás de ti. El don de la piedad para que siempre pueda servir a tu majestad con amor filial. El don del amor de Dios para temer al pecado que te ofende a ti, oh Dios. Amén. Y a partir de ese momento el Papa le dijo eso, ¿verdad? No eres buen monaguillo si no rezas mucho, no rezas al Espíritu Santo. A partir de ese momento el Papa empezó a rezar esta oración y empezó a experimentar ese cambio en su vida, esa revolución. Empezó a ser rebelde, ¿no? Y decía el Papa Juan Pablo II, no he olvidado esta oración que me enseñó mi papá. Fue una importante lección espiritual, más duradera y fuerte que todas las lecciones que pude aprender de las lecturas o enseñanzas que recibí. ¿Con qué convicción me habló? Incluso hoy oigo su voz. El resultado de esa lección de la infancia es mi encíclica sobre el Espíritu Santo. Así lo comentaba en el año 79. Se ve que esa encíclica del Papa sobre el Espíritu Santo viene de esta oración. Pues lo quise leer porque me parece que ante la cercanía de Pentecostés, que no sea una solemnidad más que vivamos con vigilia o de la manera que la podamos vivir, sino que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo, que le dejemos actuar, escuchándole, siendo muy dóciles y viviendo todas estas consecuencias, la unidad de vida, la unidad con los pastores, la unidad con el Papa, teniendo esa fuerza, siendo asta, no una bandera que la mueve el viento a su antojo, dando testimonio con nuestra palabra y con nuestro ejemplo de que somos cristianos, porque tenemos la vida de Cristo en nuestra vida a fruto de la oración, de la vida sacramental, que tenemos el encargo apostólico de darle a conocer en cualquier lugar donde nos encontremos, sobre todo en la vida cotidiana, en la vida familiar, que se note en nuestra casa que tratamos al Espíritu Santo, el de los hombros, ¿no? Como decía este niño. Entonces, con eso quiero dejarlos
y pues muy buena fiesta de Pentecostés y un gusto haberlos saludado y por favor no dejen de rezar por mí, que como buen sacerdote que quiero ser, como todos los sacerdotes de nuestra madre, la iglesia queremos ser, contamos o necesitamos sus oraciones. Hasta luego. Muchísimas gracias, padre. La verdad es que esto que nos platica, aunque muchas veces hemos estado probablemente, ahora sí que de cuerpo presente en muchas solemnidades de Pentecostés, la verdad es que al no escuchar, al no prepararnos, es como si viviéramos así huérfanos, así como usted dijo. La verdad es que qué hermoso esto que nos está diciendo. Es esta como seguridad de saber que nuestro Señor no nos dejó solos, que lo sabemos, lo hemos oído, pero el prepararnos, el tener, aunque sea estos poquitos días, de decir, el Espíritu Santo actúa en nosotros y me encantó esta parte que usted nos dijo de ser astas. Creo que a veces somos vemos como tan para abajo que queremos ser la bandera, pero realmente el ser astas es darnos la oportunidad de que nuestro Señor ponga en nosotros pues toda su confianza y ahora sí, como usted dijo, ser apóstoles, levantarnos, ser valientes. Y esto es a lo que nos lleva el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Padre, en verdad. Dios lo bendiga y como dijo usted, o sea, que a todos los sacerdotes les dé este deseo de ser buenos sacerdotes, grandes sacerdotes y santos sacerdotes. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a ustedes, Gisela. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.